¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Estamos aquí en el Instagram de Rayuelas Lacanianas y para aquellos que después nos vean en el canal de YouTube para un nuevo vivo de los viernes a las 16:30 horas de Argentina, hablando sobre teoría, técnica, clínica. Hola a todos. ¿Cómo va? Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en estos viernes a la tardecita, que charlamos un poquito acerca de como el precipitado de la clínica, ¿no? De lo que fue pasando en la semana o de algunas reflexiones que tenemos. ¿Cómo va? Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Estoy hablando en plural porque ustedes saben, para aquellos que nos siguen siempre, aquí normalmente estamos Alejandra Quevedo y yo, Violen Fuapúpulo. Pero hoy Alejandra no pudo estar con nosotros y bueno, nada, le mandamos un abrazo enorme y la veremos en la semana que viene. Ahí está. Qué lindo. Muchas gracias por sumarse todos. Desde Argentina, Formosa. Bien. Siempre dijimos acá con Alejandra que queríamos que este país, Argentina, fuera bien federal. Porque Argentina es bastante centralizado en la capital federal, desgraciadamente. Y Argentina es un país enorme. Para aquellos que nos ven desde afuera, es un país enorme. ¡Ay, Río Gallegos, Gaby! ¡Qué bueno! En Santa Cruz, desde Tigre, ¡qué lindo! Esto, ¿no? Es un hermoso... ¡Ay, Mar del Plata, Sandra! ¡Qué bueno! Es un hermoso país. Para aquellos que nos están mirando desde afuera, es un hermoso país y poder todos juntos, desde las enormes diferencias que tenemos de geográficas maravillosas. Tenemos un poco de todo. Bueno, yo estoy un poco enamorada de Argentina. Madrid, qué lindo. Ay, Rosario, acá en Argentina, qué bueno. Garín, Neuquén. Bueno, ven, tengo la felicidad del mundo, que podemos juntarnos todos este ratito desde distintos lugares, gracias a Internet, a todo esto que ha producido, ¿no? La pandemia, que es que nos encontremos cada uno desde donde está un ratito para charlar. Y bueno, y hoy les quiero contar algo. Ustedes saben que cada viernes tratamos de hacer algo que diga como un poquito algo que no todo el mundo dice o que tal vez, bueno, a nosotros nos parece importante remarcar o pensar, ¿no? Y que no está dentro de lo tradicional. Entonces, bueno, aquí estamos como pensando, ¿no? Y esta semana me pasó de estar escuchando a un paciente que me contaba él se había enterado de una persona, un amigo, cuyo padre había cambiado su apellido. En realidad se había agregado el apellido de su madre. Y bueno, por distintas circunstancias, él venía hablando de esto en análisis. Siempre hay que tomar muy en cuenta cuando relatan situaciones que uno podría decir muy ajenas, ¿no? Porque son de otras familias. Y él contaba con bastante detalle, y realmente yo le pregunté también, porque siempre es importante tomar nota de lo que tenga que ver con lo que se llama el nombre del padre, ¿no? ¿Y esto por qué? Y es justamente aquí donde me voy a detener para contarles que me puse a pensar mucho, ¿no? Porque a veces no prestamos debida atención a el modo en que están escritos los nombres, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Es el apellido de la madre? ¿Es el apellido del padre?
Ahora que, por ejemplo, en muchos países se usa el del padre y la madre, aquí en Argentina, con una legislación más reciente, ambos padres pueden elegir si quieren que empiece con el primer apellido sea el del padre y luego el de la madre, o que sea el de la madre y luego el padre, mientras todos los hijos sigan con la misma combinación. Y es importante ver, ¿no?, quién decidió, cómo se decidió eso, porque también tiene que ver con el lugar, por ejemplo, que a veces en la teoría se habla como muy obvio, de que la madre haga lugar al padre, porque la madre es cierta, digamos, concreta, mientras que el padre, ustedes saben esa famosa frase, ¿no? Pater incertus est, digamos, ¿no? En latín, el padre no se sabe exactamente, depende de la emisión, ¿no?, fonética, digamos, del lugar que le haga la madre en sus palabras. Entonces, esto, cómo está escrito, cómo se llama, qué hay, por ejemplo, en una escritura, quiénes están incluidos en una escritura, qué nombres están, qué nombres no están, cuáles han sido a veces los errores, por ejemplo, ¿no?, en trámites administrativos. El tema del nombre es un tema importantísimo, y no solamente en términos generales, amplios de las cosas positivas, ¿sí?, de los olvidos o uno diría lo más simbólico de la cuestión, o a veces lo más imaginario, sino que hoy vamos a hablar más específicamente del nombre del padre en su parte más terrible, más del padre real, más, digamos, que se ve pocas veces, pero que es algo muy importante a tener en cuenta. Al respecto, yo les quiero leer cómo surge el concepto del nombre del padre, que Lacan lo relata en uno de sus seminarios como algo gracioso, pero que vale la pena comprender, porque muchas veces hay como una romantización del concepto del nombre del padre, ¿no? Y se piensa solamente como aquello que se produce al término del complejo de Edipo, ¿no?, en la inscripción del complejo de castración, como el nombre del padre como un estabilizador, como aquello que ordena. Y eso está muy bien cuando el nombre del padre está unido a la ley. Pero cuando a veces en distintas familias, en distintos trámites, la inscripción de ese nombre tiene que ver con la ilegalidad, con algo impronunciable, con secretos familiares, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque la maniobra es absolutamente diferente. Les voy a leer qué dice Lacan a la altura del seminario 9, cuando está hablando del nombre, y dice, fíjense que es muy fuerte, él está hablando desde él en su sentido, no está hablando para nada desde lo teórico, ¿eh? De lo que se trata en Mi abuelo es mi abuelo, él está hablando ahí en ese seminario acerca de la identidad y de esa cosa tradicional, imaginaria que uno tiene de decir, esto es esto, no hay otra. Mi abuelo es mi abuelo. Y en realidad lo que dice Lacan en el seminario 9 es que la identidad no existe, que en realidad mi abuelo, supongamos como posición en el linaje, no necesariamente es mi abuelo, como, ay, sí, es el linaje. No, mi abuelo puede ser alguien terrible. Y a continuación va a decir, de lo que se trata en Mi abuelo es mi abuelo, quiere decir esto, que aquel execrable pequeño burgués que era considerado buen hombre, está hablando de su propio abuelo, ese horrible personaje gracias al cual accedí a una edad precoz, a esta función que es la de maldecir a Dios, fíjense el enojo, ese personaje es exactamente el mismo que figura en el Estado civil,
lo que está demostrado por los lazos matrimoniales como padre de mi padre. Fíjense, es del cual él hereda el apellido. Y esta es la segunda cuestión, que cuando se habla del nombre del padre, ustedes saben que Lacan era francés. Cuando dice le nom du père, en realidad no se refiere al nombre, se refiere al apellido. ¿Sí? Prénom es nombre, nom du père. El nom es apellido. Es decir, que hay algo muy, muy importante en el análisis que el analista lleve adelante acerca de qué significa ese apellido, ese linaje para un sujeto. ¿Sí? Como les digo, muy, muy importante que ustedes estén atentos a las distintas cuestiones que ocurren de las sucesiones. Sucesión, digo, cuando se inscribe la muerte de alguien, se inscribe y se llama aquí en Argentina, no sé si ustedes están en otros países cómo se llama, aquí se inscribe y se dice la declaratoria de herederos, que determina habiendo fallecido tal persona, tales hijos lo heredan, y a veces allí hay hijos que no aparecen, ¿sí? O hay historias o hay bienes que no aparecen, ¿sí? Hay muchas cuestiones muy importantes a nivel de la clínica, de la técnica. Entonces, yo quiero contarles que en este sentido, cuando este paciente me relataba los esfuerzos de ese padre, de este amigo, para cambiarse el nombre, me hizo acordar algo que la psicoanalista mexicana Fátima Zarco me hizo llegar hace un tiempo atrás y que le agradezco profundamente, que es la historia de Mariana Dopazo, que es hija de un criminal condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, que ella, hija biológica de este hombre, decide, tras 10 años después de que él ya es condenado, ella decide emprender ante la justicia su trámite para que le saquen el apellido. Esto es muy importante porque ustedes saben que en las legislaciones tradicionales uno no puede sacarse el apellido del padre, ¿sí? Pero cuando ha habido delitos de esta magnitud, uno puede hacer el trámite y proceder a que el juez decida sobre este tema y ella logra ponerse en repudio a su padre, y esto, como les digo, que el nombre del padre, el apellido del padre, está absolutamente ligado a la ilegalidad. Ella procede a cambiarse al apellido de su madre. Me parece sumamente importante esto porque en una lectura que se hace tradicional, ¿no?, de la obra lacaniana, que la obra lacaniana toma lo maravilloso de la obra freudiana y complejiza la cuestión, complejiza en el buen sentido, ¿sí? Lo que dice Lacan, por ejemplo, cuando trabaja exhaustivamente la idea del nombre propio, ¿no?, en el Seminario 9, él dice en una frase: el sujeto no debe ser confundido con el nombre, no debe ser confundido con el significante, ¿sí? Porque el sujeto se inscribe, se amarra a través del nombre, se amarra mediante una identificación, pero el nombre es algo, el nombre pensado como nombre del padre, en este sentido digo las traducciones, el apellido, progresivamente Lacan lo va a pensar como un agujero. Fíjense qué interesante, lejos de ser algo, un nombre, ¿no?, un título, podríamos decir, algo que se tiene, ¿sí?, lejos de eso, cuando Lacan se dirige a decir, no es que yo por decir, yo soy Violén, estoy diciendo, sí, yo soy yo. El sujeto va desde un desconocimiento hacia un camino a través de su análisis
de desgranar las marcas. Cuando las marcas del otro, en el sentido del linaje del cual se procede, se procede, estoy bien. Ese linaje que nos precede y del cual procedemos. Ahí está. Cuando esto sucede, cuando ese linaje está ligado a la ilegalidad, la operación del sujeto de desalienación es importantísima y tiene que ver con la salud. Entonces, me parece muy importante que ustedes comprendan, porque muchos de quienes nos escuchan trabajan a veces en ámbitos judiciales, o a veces desde la clínica o desde los hospitales, desde donde atendemos, nos encontramos con situaciones que por supuesto siempre, tarde o temprano, en algún lado, se encuentran con la legalidad formal, ¿sí?, de la vida. Entonces, los organismos públicos. En este sentido, ¿cuál es la operatoria de los psicoanalistas allí? Es marcar que el sujeto esté ligado a la verdad. Y en este sentido, lo verdadero, la verdad, ¿sí?, no vamos hoy a hacer las distinciones, implica la defensa de la vida para el otro y para el sujeto. No hay posibilidad de que un paciente diga, bueno, esto no importa, es lo que hizo mi papá, mi mamá, a mí no, eso no me afecta. No es así, no es así. Quiera reconocerlo o no, las marcas de procedencia importan mucho. Por eso, allí el analista debe estar claro en la dirección de la cura, en que a veces, por más que duela, es necesario que el sujeto comprenda de qué se trata, ¿no? Cuáles son las marcas de su madre, de su padre, de las personas que han sido importantes para él y lo han marcado necesariamente. En ese sentido, la importancia de esas escenas, por ejemplo, Mariana relata que él llegaba a su casa. Estamos hablando de un hombre realmente, digamos, los relatos que se hace en el juicio a las juntas, por ejemplo, de una mujer que ya había tenido su bebé, que le tiran agua fría y él le pone una picana, ustedes saben, la tortura eléctrica. Y este hombre, cuando llegaba a la casa, dice Mariana, él necesitaba encerrarse y que nadie le hable. Y estaba aturdido. Y dice, a mí me llevó tiempo animarme a pensar de qué estaba aturdido. Porque para un hijo o una hija es siniestro tener que preguntarse y avanzar sobre la intimidad de un padre o de una madre o de un hermano o de, quien sea, ¿sí? Es muy siniestro y no es en cualquier momento que se puede proceder a permitirse preguntar, pensar. Este hombre estaba aturdido por los gritos que él mismo producía con las torturas, ¿comprenden? Entonces, una vez que el sujeto puede entender eso, entender es una forma demasiado halagüeña de decir, puede producir su extracción donde quiere uno estar. Uno está inscripto como hijo biológico, pero un hijo, no es necesariamente un hijo, ¿sí? Ella pide ser considerada ex hija, es decir, por fuera. Y es muy interesante este concepto porque obviamente tiene que ver con años de análisis, ¿no?, donde ella se ordena, junto con su familia, por supuesto, esto no es una cuestión individual, ella se ordena a aborrecer, repudiar públicamente lo sucedido, a no sentirse, fíjense, ¿no?, que por ser hija biológica, la gente la miraba como si ella hubiera sabido o hubiera debido saber, la complejidad que tiene también
la sensación de que porque se es hijo biológico de alguien, uno es, no sé, como si fuera cómplice de algo. Imposible. Entonces, esto para ella, poder hacer ese movimiento de extraerse de allí y testimoniar y contar la historia. Aquí ella la contó en un programa muy interesante, si ustedes pueden verlo por YouTube, que se llama Historias de Vidas, que no es de vida, con la B corta, sino de vidas, como de la deuda, ¿sí? Las historias de vidas, las historias que uno se debe, ¿no?, a sí mismo escuchar. Así que bueno, me importa mucho que, podamos tener una concepción de lo que agrega Lacan, no solamente en términos de, bueno, la historia del Edipo y la inscripción del nombre del padre como estabilizador, que está muy bien, sino justamente de lo que aprendemos es de lo que no funciona, digamos. Es decir, la histeria le permitió a Freud aprender, comprender el inconsciente. Bueno, de todas estas historias donde un padre no funciona, donde el apellido del padre no funciona como padre, ¿sí?, como resultado, ¿sí?, donde liga al sujeto con la ley, de todas estas historias es de donde tenemos que aprender, porque la complejidad en el consultorio no es, digamos, bueno, que las historias vienen sencillas. Me parece muy importante compartir con ustedes esto, un ratito de reflexión. Y es parte, sí, tal cual, de nuestra historia argentina, que vale la pena, como en todas las historias, que se ordene entre lo teórico, lo técnico, lo clínico, la historia, porque si no hablamos de que esto le pase solamente a los pacientes y nosotros también tenemos que trabajar en este punto. Así que, bueno, muchas gracias a todos por acompañarme en el día de hoy y nos vemos la semana que viene a la misma hora, a las 16:30 horas de Argentina, por el Instagram de Rayuelas Lacanianas. Esta vez, si Dios lo permite, con Alejandra junto a mí. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.